Mañanas en Libertad, con Carmen Carbonell. Uy, 8:34, 9:34. Fíjense ustedes, han asustado hasta Carmen Álvarez Vela, que está aquí. ¿Por qué? No sé, me pasa últimamente que estoy un poco despistada con las horas. En fin, 8:34, 7:34 en las Islas Canarias. Estamos aquí en Mañanas en Libertad, el programa que dirige don Luis del Pino, que está de vacaciones. Yo esto cada X tiempo lo recuerdo porque la gente está preocupada, lógicamente, por el director de este programa. Pues no, que está muy bien y que ya la semana que viene vuelve al terreno de juego. Tan cortas. Efectivamente, vacaciones cortas, pero bueno, esperamos que haya descansado porque lo que viene este veranito fino, la verdad. Doña Pilar Rodríguez Los Santos, bienvenida a esta mesa. La verdad es que es una auténtica suerte tener otra mesa de chicas que lo hemos montado sin querer. Estábamos diciendo que han salido así las mesas de chicas esta semana. Doña Carmen Álvarez Vela. Muy buenos días, querida. Bienvenida a esta mesa. Qué suerte coincidir aquí en este foro. Sí. Yo creo que de las primeras veces que coincidimos en tertulia fue usted conmigo, estrenándose en un programa que también dirigía este director. Tuvimos esa suerte y a partir de ahí, fíjese usted, pues ya diría que años de relación, años de amistad. Sí. Incluso de vecindad. Incluso de vecindad. Ahí donde lo ven ustedes, ¿eh? Muy buen barrio el nuestro. Yo tengo una vinculación especial con Pilar Rodríguez Los Santos porque yo soy una gran amante de Murcia. Bueno, eso es esencial. Entonces ya, pues... Eso es lo que explica todo tu éxito personal y profesional en los últimos años de tu vida. Esa vinculación con Murcia, pues bueno, en el fondo es un sitio maravilloso pues para veranear. Ojalá para vivir... En el fondo y en la superficie. En el fondo y en la superficie, claro que sí. Pero la verdad es que a mí me encantaría vivir en Murcia. La desgracia que tengo es que, bueno, solamente podemos tener allí una emisora, pero que sepan ustedes que Radio Libertad se escucha... Dentro de poco emitirás desde Murcia, ¿no? Ojalá. Voy a hacer una auténtica... Deberíamos. Un traslado, ¿no? Por lo menos un especial cada mes. Cada mes, si no cada semana. Perfectamente. Idea, me pido ir a Murcia. Sí, total. Yo por trabajar, ¿eh? Sí, por nada. Esto es como mis compañeros que han dicho que vienen aquí para desayunar y que entre medias se dedican a trabajar. Y les veo ahí en el control. Bueno, es que no es cosa menor eso. También es sumamente importante. Sí. Bueno, tenemos un montón de temas encima de la mesa. Yo quería empezar por el tema de la inmigración, si os parece. Es un problema sumamente importante para nuestro país, lo es también para Europa. No se terminan de poner de acuerdo los políticos, se lanzan acusaciones los unos a los otros de una manera pues bastante rastrera, ¿no? Sin atajar el problema que realmente es muy importante. Se pone el foco en esa solidaridad entre comunidades, llaman a veces a la puerta de Europa para que nos ampare. No sé qué os parece, si creéis que está siendo buena la gestión, yo creo que evidentemente no, pero no sé si estamos preparados para la oleada que viene. No. Pues yo creo que el primero de los asuntos más importantes es que los partidos tradicionales tienen que entender que como llevan muchísimos años dándole la espalda al problema, además implicando que cualquiera que planteara que hay un problema real con la inmigración era un fascista, racista y toda clase de insultos de la fachosfera. Entonces, cuando uno constantemente elude un problema y deja que los únicos que le den solución sean otra serie de formaciones políticas, de repente lo que no puede hacer es sorprenderse cuando este problema, que es real, se convierte no solamente en real, sino también transversal, porque ya no es solamente una cuestión de que logísticamente para la administración pública no puedan hacer frente al volumen de inmigrantes que vienen, es que ya es un problema de seguridad nacional. Entonces, cuando ya tenemos a un volumen de delincuencia lo suficientemente elevado por parte de este tipo de personas que vienen aquí, y ya los ciudadanos españoles normales y corrientes que por supuesto no tienen ningún problema ni con el origen, ni con la raza, ni con el sexo de las personas que vienen aquí, ya de repente entienden que hay que atajarlo, pues resulta que los partidos tradicionales hacen cosas delirantes. Y hacen cosas delirantes como lo que está pasando ahora, que es que, pues por ejemplo, el Partido Popular empieza a tener posturas cada día completamente distintas. Y hay unos días en los que de repente son los más antimena del mundo y al día siguiente es que pobrecitos que son unos niños. El Partido Socialista está un poquito también en esta misma situación porque ellos tienen la ventaja para España y la desfortuna para ellos de que no gobiernan en muchas comunidades autónomas, por lo tanto no van a tener que hacerse cargo de muchos de ellos, pero de repente llega, por ejemplo, de territorios como Navarra o de territorios como Castilla-La Mancha y dicen, no, oye, pero los menas para mí que no me caben. Entonces, claro, este discurso es tan sumamente complejo porque no han sido capaces de atajarlo cuando era el momento idóneo para hacerlo, que ahora, claro, nos encontramos ante una situación en la que pues darle soluciones fáciles a problemas complejos pues es muy difícil. Además es que en algunos casos, como decíamos, posiciones contradictorias, a veces un poco hipócritas, ¿no? Porque una cosa es lo que dices y otra cosa es lo que haces, sobre todo teniendo en cuenta las diferentes posiciones en las comunidades autónomas, ¿no, Carmen? Sí, estoy de acuerdo con Pilar con que Feijóo entiende este problema de manera intermitente. Entonces, cada día es una sorpresa, ¿no? Un día acuerda con eso de regularizar a 500.000, a admitir ese trámite
trámite a 500.000 inmigrantes ilegales, que es medio millón de personas. O sea, y esto para los que hace años, ya no me acuerdo de nada, pero hicimos algo de extranjería, había regularizaciones. Es cierto, cada X tiempo había regularizaciones de gente que llevaba en España, perfectamente adaptada, perfectamente que podía acreditar una actividad y tal, y había regularizaciones de este tipo. Pero es que no tiene nada que ver lo que sucede hoy con lo que sucede hace y tantos años, que no los voy a decir, bueno, como 30 años a lo mejor que empecé con esto, ¿no? Entonces, hace 1000 años que no lo hago, ni se me ocurriría meterme en ese berenjenal, pero hoy en día hablar de 500.000 para regularizarlos es una barbaridad. Luego, por otro lado, me quedé el otro día muy sorprendida, con Silvia Ichaurrondo, la comisaria del Gobierno en Radio Televisión Española, que hizo un discurso de: pueden ser brillantes, podemos hacer de ellos grandes hombres, podemos sacar premios Nobel. ¿Nobel se dice? Sí. Me sonaba a tabaco. Noveles a tabaco negro, además. Sí, a tabaco negro. De criaturas. Podemos tal. No, es que no se está haciendo eso. No se está invirtiendo en España no está siendo una ONG. No se está invirtiendo en educar a estos niños, cosa harto difícil por el trasfondo que traen. No se está haciendo nada de provecho. Se les está teniendo en determinadas casas con unas libertades que no pueden asumir, porque nosotros, los mayores, los que hemos tenido hijos adolescentes, tú sabes que a un niño tiene que tener un control, un tal. No se está teniendo ese control sobre niños que pasan los 13 años. No se está teniendo un control de estudio, de educación, de todo. No. Todo lo contrario. Esto no lo digo yo. Puede leer a cantidad de personas que han trabajado en esos centros lo que hacen por el poco personal que se tiene, y el poco personal a lo mejor pues no del todo cualificado, es que toman un centro y de ahí toman medio barrio. ¿Yo tengo algo en contra de esos niños? No. De hecho, me parece un horror que sus padres les manden aquí como caballo de Troya para luego venir ellos. Me parece un espanto, son unos niños utilizados. Pero la solución no es seguir admitiéndolos y meterlos en este tipo de centros donde acaban provocando hasta problemas en los barrios. Y respecto al tema de los problemas en los barrios, estaba leyendo el otro día un hilo y se me ha olvidado el nombre, que hablaba sobre esto de una persona que había trabajado en esos centros y decía que en el barrio antes seguro, o medianamente seguro, nunca existe una seguridad 100%, los padres ya estaban acompañando a sus hijos al colegio, cosas que hemos hecho nosotros durante toda la vida, que hemos ido solos al colegio, que nos hemos movido con una tranquilidad. Se está normalizando que en ciertas zonas esto no suceda. Y ya por último, yo tengo una experiencia bastante curiosa. Cuando mi hija tenía pues 12, 13, en edad escolar, hace la endeberata, teníamos en esa zona, en la zona del colegio, que era una zona pues fantástica, muy buena, un centro que nosotros no le llamábamos menas, porque en ese momento se desconocía el concepto de mena, ¿vale? No se le llamaba menores no acompañados. Había un centro de chicos que sabíamos que eran magrebíes y que tenían ciertas, en la zona es Arturo Soria, y tenían cierta facilidad o mucha facilidad para salir del centro. Y nuestras niñas, que como os podéis imaginar, no tenían absolutamente ningún tipo de politización, o sea, las niñas no sabían, ¿sabéis cómo le llamaban? Porque a partir de ahí no pasaban: la Franja de Gaza. Claro, porque sabían como la frontera, ¿no? Ellas tenían la cosa, o sea, no estaban absolutamente nada politizadas. A lo mejor un niño de 13, 14, 15 años ahora mismo lo puede oír en esa época. Puede entender una explicación, puede ¿no? entender. Ellas no, y de hecho luego conocían atrás y entonces ya todos los colegios de la zona sabían que a partir de ahí no pasaban. Y sinceramente, pues me duele mucho comentar que conozco varios casos de niñas atracadas en un barrio donde hay una vigilancia privada permanente, que puedes eludir
con cierta... pues eso, controlando el barrio, sabiendo dónde pasa el coche, qué tal. Esto no es nuevo, pero ahora está extendido. ¿Y dónde se ha llevado? Perdona, de Arturo Soria, ¿dónde se llevó? Pues se llevó a 2 centros de Hortaleza, donde han fastidiado, jorobado. Claro, pero lo que hacen es, por así decirlo, extender el problema, ¿no? O alejarlo, que es un poco lo que quiere un poco la ministra Pilar Alegría, que decía, o apelaba a esa solidaridad entre las comunidades, a ese bien de los derechos humanos, y decía, bueno, pues al final es un problema de todos, lo llamaba cuestión de Estado. Alberto Núñez Feijóo ha dicho que es una cuestión más que de Estado de la Unión Europea. Bueno, eso indudable, porque es que cuando cruzan las fronteras de España y cuando entran desde del Magreb o del norte de África para entrar a España, entran en la Unión Europea. Entonces, tener todas estas lecciones de moralidad, yo siempre que vengo a este programa me siento que soy muy eurófoba, pero bueno, no pasa nada, ya hemos adoptado este rol. Pero es verdad, recibir... Nos sentimos todos. El primer paso es reconocerlo, Pilar. Totalmente. Pero recibir estas lecciones de suecos, bueno, los suecos que por la cuenta que les trae ya están sufriendo las consecuencias de sus políticas buenistas. Exactamente. Pero bueno, recibir las lecciones de un danés que no ha visto a un subsahariano en su vida sobre cómo tenemos que tratarle a nosotros, no. Perdón, o sea, si nos creemos de verdad esto de que somos una Europa sin fronteras, en el que compartimos política, economía, vida, derechos humanos, etcétera, pues problema de todos. Como de hecho, por cierto, hizo Meloni con lo que estaba pasando en Lampedusa. Que es, oye, si yo tengo una situación geográfica por la cual recibo este tipo de inmigración, pero es un problema global porque una vez que entran aquí no hay frontera, pues hagámonos cargo todos. En paralelo a eso, es que también esto es profundamente injusto para los inmigrantes que vienen de concurso legal, que trabajan muchísimo durante tantos años para poder conseguir un permiso de residencia, que viven aquí durante tantísimos años aportando de verdad, como decía Silvio Inchaurrondo, de esta forma tan sumamente populista, para ser productivos para la sociedad, que se integran a la perfección. Y nosotros, además, en España tenemos una cuestión que es muy importante. Recibimos mucha inmigración de Hispanoamérica, que es una inmigración, además, buenísima, porque comparten nuestra lengua, comparten nuestra cultura, comparten nuestra religión, se integran a la perfección. Hay muy, muy pocos sitios de España en el que haya guetos de latinoamericanos separados del resto de españoles, cosa que, por ejemplo, en Francia sí ocurre muchísimo con los inmigrantes que comparten su lengua, que son los del norte de África. Y ahí sí que hay muchísimos guetos de argelinos o de subsaharianos que viven exclusivamente en sus barrios con sus costumbres, con su forma, y luego ya si entramos en la derivada de la religión, vamos, ya... Sí, esto se ve en París, en Marsella... Que lo siento mucho y ahora me pongo la esta para parar las piedras, que es el origen, probablemente en este caso concreto, es el origen del problema de este tipo de inmigración. Lo siento muchísimo. Yo es que ya se me ha acabado la paciencia o la prudencia de decir no, porque todos somos iguales. No. La religión islámica vive contra desde su nacimiento. Evidentemente ha habido épocas de más expansión, de menos expansión, y ahora estamos viviendo una época de tremenda expansión en todo el mundo, de una expansión incluso agresiva. El otro día me estaba partiendo de la risa viendo en Twitter a no sé qué progre que estaba criticando a una familia blanca numerosa. Y la estaba sí, bueno, el director de comunicación del PSOE. Ay, es verdad. El director de comunicación. Samborra eso. Exacto. Sobre todo porque hacía alusión a que aparecían sin zapatos, no había niños que pasan muchas familias, ¿no? Que corren pues por la casa y van descalzos. Entonces decía, ay, qué pena, no tienen zapatos. Mire, los están forrados y mírales, están dando una imagen mal. En fin. Pero además, incluso si están forrados, ¿y qué? ¿Y qué? Claro. ¿Y qué? Hay que pedir perdón por ser productivo. Exactamente. Por apoyar el crecimiento empresarial, por ejemplo, de nuestro país. Pero social que aplican para los demás, pero no se aplican para ellos, porque ellos pueden crecer económicamente. Bueno, pues eso de tener muchísimos hijos es la política de que le digan a Erdogan cuando le decía a los turcos en Bélgica, tened muchos hijos. Muchos hijos. ¿Y qué hacen? Los tienen. Claro. Los tienen. ¿Sabe la gente que de Marruecos la gente se pasa a parir, las mujeres se pasan a parir a Melilla y a Ceuta? Y se vuelven. Sí. Tienen muchos hijos. ¿Por qué? Porque pares muchísimo mejor en España, en unas condiciones muchísimo mejores. Es decir, somos unos canelos auténticos. Y yo estoy muy cansada. Y además es que, como últimamente otra cosa que he vencido en mí, es decir, como mujer. Mira, como mujer me toca las narices
Es que yo siempre, como yo vengo de una generación que no hemos sido especialmente feministas porque... O reivindicativas, ¿no? Con cuestiones que a veces dices, pues mira, sí, chica, pues lo me tocó ser todo, mujer, ¿no? Sí, es que Es que lo de veíamos ganar, todo de lo de mucha ganar manera victorias, natural. lo de ganar Sí. victorias ya conquistadas es una cosa Sí, un poco... Exactamente. Sí, ¿verdad? Entonces yo, como para mí era natural una serie de cosas, pues nunca, cuando un día me preguntaron 20 años después, porque tú eres feminista, digo, pues 20 años después y con mucha más edad que tú, probablemente sí, digo, pero bastante más que tú y de una manera más práctica. Bueno, pues como mujer me toca las narices que venga una gente de una cultura no machista. Es que no es machista. No es bonita poner lavaplatos. Ojalá. No, Ojalá. es que que ya un señor que me dice, bonita poner lavaplatos, le digo, ponlo tú. Sí, pero es que el problema de esta... Es que este tipo es otra cosa. No, efectivamente, porque lo que quieren, y de hecho cuando hablan, ¿no?, en semanas como esta, ¿no?, que se habla del orgullo homosexual y en general, pues el Ministerio de Igualdad aprovecha pues para proclamar esas políticas ideológicas que van a muy pocos sitios. Lo que tendrían que hacer es realmente poner el foco en este otro tipo de cuestiones, ¿no?, que es sumamente importante, en cómo tratan en muchos casos los islamistas radicales a la mujer. Bueno, es y que... ahí, sin embargo, no alzan la voz. O como pasa con el orgullo, la Semana del Orgullo y el tema homosexual, no hablan de los países en los que acaban colgados de las grúas, ¿no? Que esto sigue pasando a día de hoy, que la gente se piensa que es una exageración. No, es que sigue pasando en Irán, por ejemplo. Es que aquí, además, con el tema LGTBI es terrible, porque en España, además, es un país en el que no existe homofobia estructural, ni siquiera casi ni coyuntural. De hecho, tanto es así que es un país en el que está tan sumamente asumido que todo el mundo, por supuesto, puede hacer con su vida lo que quiera, que ni siquiera nadie en público se atreve a ser homófobo. Nadie, porque sabe que el rechazo social que genera es absoluto y transversal en todo el mundo, de toda franja ideológica, de toda posición y de todo. O sea, no existe, al contrario que en otros países, una situación en la que dos chicos vayan por la calle cogidos de la mano y alguien, porque sea de derechas, le insulte. Eso no pasa en España. Pero luego, sin embargo, todos estos con la bandera LGTBI, ayer en el Pregón del Orgullo con banderas palestinas. Entonces, claro, te das cuenta que es que en realidad para ellos el orgullo, como fiesta y como celebración, no es una reivindicación de orgullo por poder tener una orientación sexual concreta que pueden ejercer en plena libertad y decir, oye, yo por fin puedo tener la libertad para poder querer a quien quiera y ser quien yo quiero. No, han sustituido una bandera de orgullo por su propia condición sexual, porque ya la pueden ejercer en libertad, por un trapo de exclusión ideológica, en el que el aceptar todos esos colores y aceptar el formar parte de esa celebración implica asumir toda una agenda paralela que nada tiene que ver con la orientación sexual de nadie, que de hecho en muchos casos es incompatible, como en el caso palestino, y que lo único para lo que sirve es para seguir excluyendo a la gente. Y esto es lo que ocurre, por ejemplo, cuando de repente hay homosexuales de derechas que quieren ir al Pregón del Orgullo, que quieren ir a participar de esta serie de celebraciones y se les escupe, como pasaba con Ciudadanos, se les lanzan botellas de orina, no sé si os acordáis, en el famoso informe de Marlaska, qué horror. etcétera. Entonces, claro, el problema de esto es que toda la categorización que se nos hace a las mujeres por un lado, que se le hace a los homosexuales, bisexuales y toda la ristra de letras que ya somos incapaces, yo por lo menos soy incapaz de reconocer. GTBI+, Q, alfa, género, sin género, sí, nosotras no sé lo que somos cis, ¿no? Somos cis, eso es muy importante. Cis, que lo sepas. Bueno, pues por saber, ¿no? Porque yo hay veces que que no sé cómo. Claro, no sé cómo, pero estamos cómo a me punto levanto. de que en los formularios de la administración pública te den la lista de 87 géneros para marque usted. Marque usted. No, y sobre todo, ¿cómo se siente hoy? Mañana Exacto. igual se siente de otra manera, El ¿no? otro día estaba yo metido en una página de internet para comprar algo, cosa que casi nunca hago, y me ponían género, mujer, hombre, no binario, y no binario, y en una ponía cómo se autopercibe, algo así ponía. Sí. Y rellene usted gato, perro. Y entonces yo le dije, me dieron ganas de poner, pues soy pachucha. ¿Cómo se siente usted hoy? Hoy Pues mira, me autopercibo regular, la verdad. Sí. En plan de, pues un poco pachucha, un poco con alergia, un poco con malestar. No, pero sobre todo con el tema del orgullo, a mí hay una cosa que me llama mucho la atención. Se supone que es una fiesta para reivindicar libertades y vemos el peor sectarismo. Totalmente. O sea, vemos la auténtica y dictadura agresivo, ideológica, ¿no? O sea, no sé, qué cosa tan chocante, ¿no? Que cuando pero eso es supuestamente tendrías que proclamar libertad de todo el mundo y ahí lo que menos hay es libertad. No, y además es ganar otra vez ganar victorias que ya han sido conquistadas. Si es que en España no hay homofobia. No existe, no la hay. Y si hay situaciones que son ocurren coyunturalmente, claro, situaciones homófobas, habrá que estudiar primero quiénes son los primeros que luchan contra ello, directamente relacionado con el tema anterior. Porque hemos visto toda una sarta
de agresiones homófobas que resulta Exacto. que vienen de personas con un origen y con una cultura distinta a la nuestra. Entonces hay que atajar el problema. Claro. Y plantear de una forma completamente populista el decir, no, es que no se puede decir la nacionalidad del agresor porque eso es estigmatizarlo. Es que hay que estigmatizarlo. Porque si no se estigmatiza eso y se asume esto de son sus costumbres y hay que respetarlas, pues seguiremos teniendo eso a personas que no puedan ir por barrios. Y además esto, claro, todos estos de izquierdas que dicen, no, yo soy el defensor de la cultura popular, de los barrios humildes. ¿Cómo que de los barrios humildes? Claro, porque mandas el centro de Menas ahí a la zona más humilde de Carabanchel para que los homosexuales de Carabanchel no puedan ir por la calle porque resulta que tienen a un chico que en su religión le dice que hay que apalear a estos dos chicos o a estas dos chicas que están yendo de la mano tranquilamente. Y No, las y es que- crías. y es que eso lo justifica precisamente a nivel religioso todo ese islamismo cuando hablan de la Sharia, ¿no? Cómo queda claro que de hecho la mujer tiene que vestir de una manera determinada y que incluso estás haciendo bien si la amonestas, ¿no? Exacto. Por una vía violenta, ¿no? Es que incluso alaban ese tipo de actitudes. Entonces, claro, contra eso es muy difícil, ¿no? Combatirlo. Mira, habría que definir qué es ser homófobo. Porque es que ahora ya todo es homófobo, hablas de una persona que es homosexual, entonces si hablas en sentido peyorativo, eres homófobo. No. O sea, yo puedo decir que este señor es un ladrón y además, y yo no estoy hablando en contra de la homosexualidad, con lo cual se aplica una vara de medir para los españoles y luego cuando, como ha dicho Pilar, las verdaderas agresiones violentas, el miedo, el peligro, el odio a la homosexualidad proviene de otras culturas, de otra cultura concretamente. Entonces se está llamando homófobo a cualquiera. Luego quería recordar que no se nos pase respecto a los menas, que una zona de España que es precisamente, paradójicamente y de una manera completamente injustificada, progre, porque recordad que Bildu ahora se ha vestido de progre y se ha vestido de friendly. izquierda, ¿no? Es muy Tan... friendly, sí. Y hubo hace poco, que tampoco recuerdo el pueblo, un pueblo en el País Vasco donde había ganado Bildu y que les iban a poner un centro de menas. Bueno, pues la manifestación de todo el pueblo, pero vamos, es que era digna de verse, no querían los menas. Claro. ¿Por qué? Porque es que además en un pueblo te lo descomponen. Totalmente. Y de verdad que para mí son críos dignos de lástima porque es que sus padres les han mandado y para... ayer lo decía Pepa Millán, le decía, o sea, es que se sabe que hablan con ellos, que tienen móviles, que hablan con su familia, ¿qué tal? Les han mandado para poner pie... A ver, no sé, yo no mandaría a mi hija de 13, 14, 15, 16, 17 años para tal. Bueno, y luego respecto a la manera de ver lo que decía también Pilar, de que no hay una homofobia estructural, es que los que somos de la generación de la que vivimos la transición así como pequeños, nosotros y en la clase y en el colegio, yo recuerdo que teníamos una asignatura que era así, y a mí, como ya me gustaba la política desde pequeña, porque era una friki de narices, pues era la única que me gustaba la clase. Y era sobre valores democráticos y tal, y cual, no sé qué. Es que se nos enseñó, pero hemos crecido todos en eso, que con la Constitución todos los ciudadanos somos iguales ante la ley. Es decir, no necesitamos leyes, y aquí voy contra la ley también, contra leyes de paridad, leyes de violencia de género, leyes en defensa de colectivos. No, todos tenemos unos tribunales. Yo he conocido machistas a lo largo de mi vida. Probablemente vosotras hayáis conocido alguno también, ¿verdad? Incluso varios. Y he tenido algunas situaciones dignas de llevarse al tribunal. Yo he decidido si lo he llevado a un tribunal o no, pero sabía que tenía la ley de mi parte. Yo tengo leyes, sí, pero igual que hay machistas, ojo, hay infinidad de gente insoportable y el machismo no es el terrible de la tierra, ni es... No. Hay hombres en los trabajos que sufren por mujeres insoportables y no... Es decir, lo confundimos todo y yo digo, todos somos iguales ante la ley, usted utilice la ley y no se ampare en el victimismo de ningún colectivo. Pues es verdad que de un tiempo a esta parte estamos viendo como todo el mundo habla de, pues hay que ayudar a esos menas, proteger a esos inmigrantes y también, por ejemplo, en Canarias son muchos los que dicen que quién protege a los canarios. Hablábamos esta mañana de cifras, en torno a 25.000 personas han llegado en lo que va de año a nuestras tierras a través de diferentes fronteras. Tan solo en Canarias
han llegado 20.000. O sea, 25.000 en el conjunto de España, 20.000 a Canarias. Se prevé una llegada de 11.000 personas en estos 3 meses de verano, en junio, en julio y en agosto. Una auténtica avalancha, y lo curioso es precisamente cómo los canarios están empezando a rebelar, ¿no? Saliendo a las calles. Para el sábado hay convocada una manifestación pidiendo pues cosas tan lógicas como que se paren las mafias que traen a los inmigrantes, ¿no? Stop a las mafias, con mensajes como, por ejemplo, stop a la inmigración ilegal, stop a las muertes en el mar. Que la verdad es que en muchos casos las travesías son agónicas y terminan con... Que a las mafias les importan un pimiento. Claro, claro. Las que hacen negocio con que venga la gente en esas condiciones terroríficas, una vez cobrado, les importa un pimiento si eso llega a tierra o no. O sea, esto es así. El gran problema viene de allí, no viene de aquí. Y sin embargo, yo me pregunto qué cobertura mediática le van a dar a esa manifestación en los medios generalistas. Y me apuesto a que entre 0 y ninguna. Primero, si se permite, porque hay muchas asociaciones que están pidiendo, por favor, que se cancele esta manifestación, que la Fiscalía actúa de oficio, puesto que, hay algunos mensajes que pueden ser tachados de xenófobos. ¿Por qué? Pues que se pide que, por ejemplo, que se proteja al pueblo canario, ¿no? O cuestiones tan lógicas como pues eso, pedir el cese de la llegada de esos inmigrantes ilegales. ¿Os acordáis lo que dijeron, no? Que no había inmigrantes ilegales. No hay personas ilegales. Eso es, personas ilegales. Entonces, pues quizás amparados en ese buenismo finalmente no se lleve a cabo esa manifestación. En fin, son las 9 de la mañana, ahora sí, las 8 en las Islas Canarias. Vamos a hacer una pequeña pausa y seguimos aquí de tertulia con Pilar Rodríguez Los Santos, con Carmen Álvarez Vela en Mañanas en Libertad. El Toro TV también es Radio Libertad. El DHA omega 3 es clave en el funcionamiento normal del cerebro, la visión y el corazón. Si te preocupa el deterioro asociado a la edad, debes tomar DHA. El DHA de Mederi Nutrición tiene certificación IFOS, máximo estándar de pureza y calidad. Busca DHA Pure NPD1 o visita ahora mederinutrición.com. Castilla y León. 15 caminos de Santiago y más de 2.500 kilómetros de experiencias a tus pies. Cultura, gastronomía y naturaleza. Elige tu camino. Junta de Castilla y León. Sintoniza la libertad en tu radio. Radio Libertad. La doctora Iradier, especialista del Instituto de Microcirugía Ocular, IMO, Grupo Miranza, realiza en Madrid cirugía premium de presbicia y catarata. Si desea eliminar sus gafas de vista cansada o nota que con la edad pierde visión, la doctora Iradier le realizará el tratamiento para recuperar la agudeza visual y nitidez de la juventud con la mejor lente intraocular y la técnica más segura y eficaz. Doctora Iradier en IMO, Grupo Miranza. Teléfono 910-783-783. Calle Valle de Pinares Llanos 3, Mirasierra, Madrid. ¿No sería bonito heredar un mundo lleno de oportunidades? Haz tu testamento solidario a favor de Cruz Roja para dejar un mundo más justo. Transforma tu compromiso en educación, empleo, compañía. Infórmate en testamentosolidario.cruzrojamadrid.com o en el 666 45 4304. Cruz Roja. Testamento Solidario. Disfruta de la radio, del medio de comunicación más creíble. Radio Libertad, Madrid 107.0. Mañanas en Libertad, con Carmen Carbonell. 9 y 2 minutos 7... 8 y 2 minutos, ¿qué me pasa hoy? Porque estamos retransmitiendo primero para Canarias y luego para el resto de España. Exacto, porque puede que nosotras seamos así. En fin, seguimos aquí en Radio Libertad. Estamos tocando diferentes puntos que tenemos de la actualidad del día. La verdad es que estamos muy pendientes de lo que va a pasar en Reino Unido con esas elecciones. Estamos pendientes también, lógicamente, de esa comparecencia de Begoña Gómez mañana en el juzgado de Plaza de Castilla. Tiene que acudir a las 10 de la mañana y además, en fin, le van a preguntar por muchas cosas. Yo no sé si terminaremos de ver
esa imagen de Begoña Gómez, porque sabéis que a través de su abogado ha pedido que no se grabe, que no haya imagen, sino que simplemente haya audio. Yo esta mañana decía que estábamos... Y bajito, que tenga un poco de nosotros como llamamos fritura, ¿no? Cuando de repente no llega limpio el audio, sino que realmente tiene como un poco de interferencias, pues eso, que venga con fritura. El caso es que yo esta mañana decía que la cuestión de Begoña Gómez, el caso de Begoña Gómez es bastante insólito porque es la primera vez que la mujer del presidente del gobierno en ejercicio además acaba en los tribunales, es la primera vez que una mujer se arroba esta función de primera dama, ¿no? Que se erige como autoridad para intervenir directamente con el presidente del gobierno. Es la primera vez que una mujer como Begoña Gómez, que en principio es una persona particular, pide ese amparo, ¿no? De los tribunales diciendo que es una persona pública y que por tanto no tiene que grabarse su imagen. En fin, estamos ante diferentes hechos insólitos. Hay mucha expectación, desde luego, con lo que pueda decir mañana Begoña Gómez, sobre todo porque yo creo que tiene muy complicada la defensa teniendo en cuenta que son muchos los puntos, ¿no? Sobre los que les van a preguntar. Bueno, lo primero es lo de que es una persona pública y hay que proteger su imagen, claro, porque la infanta Cristina, que era un ser humano, un pato o algo así, porque o sea, qué bromas está. Fíjese usted, Juan Carlos Monedero también intentó en una comparecencia, tuvo que acudir también a los tribunales, entrar por otra puerta de atrás. Es una serie de medidas que ponen pues para ciertas personas que sí que realmente se consideran públicas, ¿no? Pero más que nada por un tema de seguridad y porque pueda ser un poco conflictivo, ¿no? El acceso a los tribunales, pero como dice doña Pilar Rodríguez Los Santos, en el caso de los juzgados de Palma, pues se estableció una especie de cordón. Totalmente. Y allí hubo ese paseillo de la infanta y del duque de Palma, ¿no? Pero que es que una cosa es la seguridad, que evidentemente, claro que hay que proporcionárselo, claro, como no puede ser de otra forma, como cualquier otra persona que evidentemente por razón de su cargo y por razón del escandalazo que es que vaya a declarar, pues se puede formar un alboroto, lógicamente hay que garantizarle seguridad, pero de ahí a que no se pueda grabar su declaración para proteger su imagen, no, hombre. Proteger su imagen es no firmar cartas de recomendación siendo la mujer del presidente del gobierno. La presidenta del gobierno, no me autocensuro, que utilizo el lenguaje Pachi López. La presidenta del gobierno, porque es verdad que... La Sexta también, lo dijeron. Es que es una cosa obscena. Yo utilizo el cargo de primera dama, porque yo creo que a ella le hubiera gustado más ser una Michelle Obama, ¿no? O una Jill Biden. Sí, encantado. Presentarse dentro de unos años ella o... Sí, como candidata a la Moncloa. Sí. Pero la noticia que lleva hoy en portada el Confidencial es escandalosísima. Es una noticia que dice que ella utilizó un asesor de Moncloa a cargo de los presupuestos del Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes para reclamar pagos de su empresa, de su máster o de lo que fuera. Esta persona, eso es un escándalo. Eso es un escándalo propio. O sea, es un escándalo de un calibre que en condiciones normales montaría un follón terrible. El problema es que como vamos al lío diario, de una forma tan sumamente... Es que doña Pilar, fíjese usted, yo esta misma mañana repasando el tema de Begoña Gómez, hablábamos esto de cómo precisamente había dicho que no quería que se le grabara, y me he puesto a recopilar a través de diferentes medios de comunicación todas las informaciones que salían solamente hoy de Begoña Gómez, ¿no? Hablábamos pues precisamente de esa asesora de Moncloa, que estaba pagada directamente por el Ministerio de Presidencia, que fue contratada a dedo y que constaba como ayudante personal desde el año 2018, desde julio de 2018, una asesora personal de Begoña Gómez que estaba, insisto, en nómina del Ministerio de Presidencia. Luego, ¿para qué necesita un asesor personal? Una persona que no tiene un cargo oficial dentro de... Y que no tiene funciones, porque ella ha asumido unas funciones propias como si fuera algún miembro del Ministerio de Presidencia, pero que es que no es ni interlocutora válida, ni interlocutora de primer nivel con el presidente del gobierno, ni mucho menos. No, pero es que esto es un tema gravísimo, porque otros cargos públicos, bueno, casi todos los cargos públicos nacionales, aunque no sea el presidente del gobierno, tienen pareja, que son invitados a actos oficiales, ¿no? Porque ella, entiendo que la justificación que dan es, bueno, es que como a ella se le invita a actos oficiales, pues para llevar su agenda. Pero es que ella no tiene una agenda paralela al presidente del gobierno. Ella le acompañará en aquellos actos en los que le tenga que acompañar, como pasa con la mujer de Almeida ahora como ejemplo, o como pasa con las mujeres y los maridos de los presidentes autonómicos cuando van al 12 de octubre o cuando tienen un acto importante. Claro que la acompaña, como es lógico, porque el protocolo así lo recibe, pero ellos no tienen un asesor propio porque no tienen una agenda propia.
propia. Pues otra cosa sería que ella tuviera un rol determinado en el cual, oye, pues necesito una secretaria porque el día 20 y pico de septiembre tengo que recibir a quien sea. Vale, pero es que no es el caso porque su figura no está arreglada. Ella no tiene autoridad para representar a España en ningún sitio. De hecho, el otro día, cuando recibió a la embajadora de no recuerdo qué país, en el Prado, pero qué aberración. Yo miraba la foto y yo decía, yo alucino. O sea, además en estos días muy críticos de informaciones, que yo decía, Dios, es que no tienen vergüenza ni tienen nada. Pero es que es un terrible. poco la justificación, ¿no? De que ella sí que tenía agenda propia, ¿no? Y entre comillas eso es lo que quieren hacer ver, ¿no? Sí. Que realmente era una persona que había trabajado mucho para el Ministerio de la Presidencia. Fíjense ustedes lo importante que es esa agenda propia de Begoña Gómez, que también a través de The Objective hemos conocido que Air Europa utilizó a la propia Begoña Gómez como reclamo para abrir una ruta con Georgia, con el aval de otro ministro, el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, ¿no? Hizo una especie de vuelo inaugural en el que querían hablar precisamente de esa importancia. También pasó con la Universidad Complutense de Madrid, ese famoso máster, el máster de cobrarlo todo, ¿no? De recaudar fondos. En ese sentido sí que fue honesta a la hora de decir que era un máster para enseñar a recaudar, ¿no? Pues a yo recaudar la fondos. llamo, yo no diría honesto, para mí era un descaro. Cada vez que Sí, un veía el descaro. vídeo yo decía, entonces yo miraba dónde está la cámara oculta, digo, porque es que esto me parece alucinante, que la mujer, cuando no había habido ningún escándalo ni nada, que la mujer del presidente del gobierno. No, hay una cosa que habrá que hablar. ¿Qué pasa con la Complutense? Eso Porque es. Eso es. me parece que las Eso dos es. hemos dicho Complutense. O sea, ¿qué pasa con la Complutense? Esto ha sido escandaloso. Muchos lo veíamos desde fuera sin tener detalles. Y era escandaloso y ahora están filtrando papeles donde vemos que esta señora contrataba sin informar a gerencia económica a la parte de gerencia, al sector económico. Eso en cualquier lugar con una mínima estructura, o sea, es que es de A, B y C y no tiene que ser la Complutense, en sitios infinitamente más pequeños. O sea, tú no puedes utilizar el dinero público sin dar cuenta, sin un permiso, sin una firma. En todo hay un protocolo. La tía se lo saltaba. ¿Por qué? Porque era la mujer de Sánchez. Y así está pasando con todo lo del máster, que ahora está recogiendo cable también la Complutense, con lo cual muy grave tiene que ser que se están yendo, porque Pedro Sánchez yo creo que va a seguir en el poder bastante tiempo, por desgracia, pero sin embargo ya están diciendo, no, yo no quiero saber nada, y el rector va a tener un grave problema. Es que, si os acordáis del escándalo Cifuentes, con el máster, etcétera, eso le supuso una crisis reputacional a la Universidad Rey Juan Carlos de primerísimo orden. Que todavía arrastra. Que todavía arrastra, efectivamente. Y han pasado muchos años, bueno, desde 2017-2018. Entonces, claro, ¿cómo es posible? Ahora hay una cierta omertá alrededor de la Universidad Complutense, porque es verdad que es una de nuestras universidades emblema, es verdad que, bueno, pues tiene una reputación que Begoña Gómez no es lo suficientemente importante como para lastrar del todo, pero eso, que es una explicación de por qué se mantiene su reputación y de por qué, de alguna forma, hay que microseparar el prestigio de la Universidad Complutense de lo que pasa, no es un eximente para exigir explicaciones y justificaciones de lo que está ocurriendo. Porque yo creo que muchos españoles nos perdimos, o por lo menos yo, no voy a hacer extensiva mi ignorancia, nos perdimos en el paso del Instituto Africano del IE a la Complutense. Ahí hay Hubo una transición ahí. ¿Qué pasó, no? En plan, claro, con ese máster, había dos másters distintos, claro. No, pero es verdad que ella era la directora del Centro Africano del Instituto de Empresa y eso ya lo sabíamos y bueno, ya fue un escándalo en su momento porque era es una obviedad que la mujer del presidente del gobierno, que antes era categorizada por los de alrededor como casi semianalfabeta, no puede dirigir el Instituto Africano si no es porque va a monetizar su posición como mujer del presidente del gobierno. Pero bueno, como era una institución privada, pues se sobreentendía que, bueno, había que dejarlo pasar, ¿no? Aceptamos pulpo. Exacto. Pero claro, la transición a la Complutense, hasta que no existió este escándalo, yo por lo menos ignoraba que hubiera ido hacia allá. Yo también desconocía la vinculación de la Universidad Complutense con Begoña Gómez a través de este máster que supuestamente codirigía, puesto que, como saben ustedes, ni siquiera tenía las aptitudes docentes como para dirigir un máster. Bueno, entonces, claro, al final, es que no es licenciada. Claro, entonces O al final graduada le pusieron pues un codirector, que al final el codirector no ejercía como tal, y luego cuando vemos el informe de la Universidad Complutense, clama
clama al cielo, sobre todo todos los problemas que ha habido, ¿no? Cómo se han saltado la norma, y además la norma en la universidad pública está muy bien escrita, ¿no? Todos los contratos deben ser negro sobre blanco para que quede de manera clara con quién se contrata y con quién no se contrata. Y en este caso primero fue un acuerdo verbal, se llevó a cabo la contratación, después se hizo el contrato ad hoc, ¿no? Para reflejar todas estas cuestiones. Entonces habría que preguntarle a la Universidad Complutense cómo es posible que se saltaran su normativa. Totalmente. ¿No? Porque era la mujer de Sánchez. Entonces, todo parece indicar que hubo una tolerancia durante un tiempo que es Begoña Gómez, y que ahora ande escándalo. Y lo que queda por salir, pues entonces cogen y dicen, vamos a poner nuestro nombre a salvo. Yo creo que solo cabe hacerse una pregunta. Tú escuchas unos vídeos de esta mujer en su desempeño profesional. ¿Alguien piensa que si no es la mujer de Sánchez hubiera llegado a dirigir una cátedra de la Universidad Complutense? ¿Hubiera llegado a dar una clase privada en una academia de nada. del barrio del Pilar, por ejemplo? No tengo nada. No, es que no hubiera llegado. O sea, si es una persona que es que no tiene tal. Entonces, son unos trepas, y aquí digo, son una pareja trepa con aspiraciones siniestra, obamescas, siniestra. Deben ser muy siniestros. Sobre todo a mí me gusta lo que dice Carmen Álvarez Vela, que hace hincapié en precisamente... Gracias, Carmen Carbonell. ¿Ustedes creen que ella tenía capacidad como para urdir este tipo de tramas ella sola? Claro que no. Que ella realmente fue la que dijo, pues yo a título personal voy a hacer esto y esto. Mira, fue una persona guiada y asesorada por otras personas para que precisamente, ¿no?, se llevaran a cabo todos estos tratos de favor. Hay una entrevista, a pesar de que son dos delincuentes, uno de ellos convicto y otro de ellos moral, hay una entrevista maravillosa de Jordi Évole a Jaume Matas hace 10-15 años, en el que Jordi Évole, antes de uno de los ingresos en prisión de Jaume Matas, le preguntaba sobre el caso Urdangarín. Y entonces le decía, claro, pero ¿cómo puede ser posible que el presidente de las Islas Baleares le dé un trato preferencial a Iñaki Urdangarín? Dice, o sea, ¿me está usted diciendo que si le llama Iñaki Urdangarín usted cancela su agenda y lo hace? ¿Cualquier otro ciudadano de las Islas Baleares llama al presidente de las Islas Baleares y cancela su agenda para recibirle? Dice, hombre, es que el yerno del rey no es cualquier ciudadano de las Islas Baleares. Efectivamente. Dice, entonces tiene más derechos. Y dice, no, es que no es cualquiera, es que es el yerno del rey. Entonces, obviamente, si el yerno del rey me llama para tener una reunión esta tarde, cancelo toda mi agenda y recibo al yerno del rey, obviamente. Y esto es lo mismo que ha pasado con el caso de Begoña Gómez. Exacto, efectivamente, es esto. ella utilizó su posición privilegiada como esposa del presidente del gobierno para asumir ciertas funciones. Hacer cosas. Es como si yo ahora me pongo de cirujana. Sí. Es que esto es lo mismo. Lo que pasa es como si digo, mira, la ilusión de ahora me caso con un próximo presidente del gobierno, luego dar el teléfono para aspirar. El correo electrónico, escríbanos, candidatos, por favor, a ser presidentes del gobierno y a ser mis maridos. Primero lo primero, que tenga cargo ya para ir sobre seguro. Exactamente. Cariño, es que yo siempre he querido ser cirujana. No te preocupes, adelante con cielo. ello. Adelante con ello, tú puedes, ¿no? Tú puedes. Esto es lo que ha sido. Esto es un poco parte del coaching, que nos reímos. Tú puedes conseguir lo que quieras, pues sí, cirujana también. Sí. ¿Quieres ser una...? Y la vida te lo debe. Exacto, pues tú que... Begoña Gómez. Eso es lo peor. Eso es lo peor, que hayamos asumido que tenemos derecho a... Que tienes derecho a... ¿Y por qué tú no? Pues mira, oye, porque no sé hablar en público, por ejemplo. Yo quiero ser actriz. Mira, chata, es que no tienes aptitudes. No, es que la muerte del mérito es la mayor decadencia social que hay, porque el mérito que conlleva esfuerzo, el esfuerzo conlleva creatividad y por lo tanto avance. Pero cuando revientas el mérito como valor a exportar, porque todos tenemos derechos a que nos vaya bien, porque los pobres niños no pueden suspender porque si no se van a coger un trauma, lo que ocurre es que cuando llegan a la vida y la vida les suspende, y no está mamá, ni papá Estado, ni ninguno alrededor para recogerles y llorar, pues tienes semiadultos completamente disfuncionales. Uno de los grandes problemas por los cuales, aunque sea un tema completamente paralelo, pero es que me parece importante, por los que ha aumentado de una manera absolutamente drástica la tasa de suicidio entre adolescentes, además de por lo terrible que es que en las redes sociales haya un bullying constante, que antes si te hacían bullying lo tenías de lunes a viernes y ahora lo tienes 24 horas al día, 7 días a la semana. Hay una cuestión muy importante también, y es que hay una intolerancia absoluta a la frustración. Porque no enseñamos a nadie a frustrarse. Porque como creen que tienen derecho a ser felices y tienen derecho a que el mundo les dé todo, si el mundo no se lo da, en vez de ir a buscarlo, y en vez de ir a buscar algo que les haga feliz, se quedan esperando deprimidos. Y eso es culpa de unos adultos absolutamente infantilizados, social y mentalmente,
que sus propias frustraciones las pagan con las generaciones posteriores, porque como ellos han sido incapaces con su mérito de conseguir algo, creen que el mundo les debe una compensación por no haberles puesto en el lugar que les correspondía. Pero esto es especialmente significativo cuando vemos, por ejemplo, muchos altos cargos que de repente están ahí por dedo, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de lo mediocres que son, ¿no? Algunos puestos, y de hecho te pones a ver los currículums de algunas personas, hablando, por ejemplo, del caso de Begoña Gómez, cuando hablamos de entidades como, es que yo no quiero llamarlas públicas, son como semipúblicas, como puede ser Red.es o diferentes centros como, por ejemplo, el CDT. Ves los cargos que de repente han acabado ahí, algunas personas que tienen unos currículums bastante escuetos, por no decir ninguno, ¿no? Y ese es uno de los grandes problemas, ¿no? Esas personas que se han creído en el poder de asignar, por ejemplo, fondos públicos con Begoña Gómez por ser ella quien era, en fin, todas estas cuestiones, ¿no? Que es sumamente grave, cómo esas personas también se han visto con poder por, pues eso, para repartir ese dinero público que ya dijo la ministra que no era de nadie, ¿no? Entonces, pero, como no es de nadie... Es que dicen, ella no se ha aprovechado de su condición, pero es que primero es mentira. Evidentemente que se ha aprovechado de su condición porque ella ha viajado a países africanos siendo directora del Instituto Africano del Instituto de Empresa con su marido en Falcon y yendo en una delegación oficial. Por lo tanto, se ha aprovechado. O sea, primera parte, mentira. Pero subsidiariamente, imaginémonos que no hubiera ocurrido. Es que su condición de mujer del presidente del gobierno es inherente a ella. Por lo tanto, con independencia de que no se hubiera aprovechado de ella de una manera expresa, cosa que ha hecho, tácitamente siempre ocupa ese rol. Y por lo tanto, todo el mundo que habla y que trata con ella nunca puede ignorar que es la mujer del presidente del gobierno. No la va a tratar nunca de una manera totalmente aséptica. Porque imposible. Es que es imposible. Oye, ¿quién fue? Creo que fue ZP el que le dijo una noche a... ¿Cómo se llama la mujer de ZP? No me acuerdo. Sonsoles Espinosa. Que le dijo, no le dijo Sonsoles Espinosa, le dijo Sonsoles, supongo yo no estaba ahí. Sonsi. Le dijo Sonsi. ¿No te has dado cuenta que algo así le dijo como cualquier persona puede ser presidente del gobierno? ¿Recordáis esa frase? A mí me estremece esa frase, ¿no? Bueno, pensar pues que cualquier persona, por cierta, porque cumplió. Cualquier persona a día de hoy puede ser presidente del gobierno. ¿En manos de quién estamos? ¿No? En plan y cualquiera puede ser ministro. Es que yo recuerdo a Yone Belarra siendo ministra y se me abren las carnes. Recuerdo a Pan siendo secretaria de comunicación. Bueno, no, porque lo que comunicaba lo comunicaba muy bien, esa terribilidad. Y fue muy sincera Pam, Ángela Rodríguez Pam, cuando dijo que era una anormalidad democrática que ella estuviera ahí. Eso sí que era verdad. Y que precisamente por eso estaban promulgando todo tipo de leyes, a cuál peor, a cuál más aberrante. Recordemos la ley del solo sí es sí, por citar alguna, ¿no? Leyes populistas, sin ton ni son. Sus campañas. No pensando precisamente en el tremendo daño que podían generar todas estas políticas. Pero pensando, por ejemplo, en esa ley de regeneración democrática que está a punto de presentar el presidente del gobierno el próximo 17 de julio. Ha dicho que quiere el consenso de todos los partidos para llevar a cabo esa ley mordaza a los medios de comunicación como este, que nos dedicamos a destapar, entre otras muchas cosas, las corruptelas en torno a la familia de Pedro Sánchez. No sé si os preocupa que se plantee, el mero hecho de que se plantee lo que nos va a costar a todos los españoles, porque sabéis que ha dicho que va a haber un comité bastante extenso. No sabemos cómo va a llevar a cabo este tipo de censura. ¿Estamos ante uno de los peligros de nuestra democracia con este tipo de leyes? Bueno, lo que es más peligroso aún es que, siendo conscientes de que esto ya es Gran Hermano elevado a la máxima potencia, que el volumen, como decíamos antes, de escándalos que hay cada día tape todos los que hay alrededor. Exacto. Entonces, claro, como la mejor forma de apagar un fuego es crear otro más grande, cada día vamos a ir a fuego tras fuego, tras fuego, tras fuego, ignorando todos los pequeñitos fuegos que van degradando democráticamente a España de una forma terrible. La amnistía parece que ya ha quedado completamente ya está amortizada. No, como escándalo está prescrito ya. Sobre todo teniendo en cuenta esa salida, ese coladero que es el de los ERE, ¿no? De los claro, ahora, pero esto es el tema de los ERE es fascinante, porque de repente la posverdad nueva resulta que es que lo de los ERE fue una gran campaña mediática de manipulación. O sea, robar dinero de los parados para gastarlo en prostitutas y cocaína resulta que una gran manipulación del lawfare de la extrema derecha judicial, que es que ha querido acabar con el Partido Socialista de Andalucía. Es que es todo tan de broma. El drama tan horroroso. El drama es que es gracioso si no fuera cierto, ¿no? Exacto. Si no hubiera salido, por ejemplo, uno de los consejeros, Vallejo, diciendo que es el momento de reclamar la justicia, que era él perfectamente inocente y que en un momento determinado dejó caer que igual pedía alguna indemnización. A eso iba. Es que vamos a igual acabar nos va a costar indemnizando dinero. a los amnistiados, vamos a acabar indemnizando
a estos exculpados, porque se habló de un indulto para Griñán y ahí se estaba dejando por motivos de salud, que está en pausa, claro, efectivamente. Y ahora ya no va a tener indulto, es decir, él no va a decir, no vamos a decir, eres un delincuente perdonado. No, es que no eres delincuente. Que es mucho peor. Exactamente. Y aquí entra muchísimo la falta de cultura política que hay, ¿no? La gente cuanto más habla de democracia, menos sabe de democracia. Suele suceder así. Y es como que yo no me he llevado el dinero a mí, bueno, es evidente, yo no me he llevado el dinero, no está en mi caja fuerte, no está en mi banco, pero se lo he dado a estos 100 trabajadores que no trabajaban en esta empresa, porque la ley es algo ahora mismo, desde hace unos años aquí, es algo discutido y discutible. La ley se ha convertido en algo muy relativo, que no puedes llevar a rajatabla, pero qué locura es esta. Salvo que sean leyes como la ley de memoria democrática que te crujen como cojas y digas cualquier otra cosa que tiene que ver con eso. Entonces, lo de los ERE, yo estoy espantada. Me parece, cada cosa que pasa me parece lo peor que ha pasado. O sea, estoy horrorizada, con los pelos de punta. Sobre todo con el caso de los ERE, estamos viendo, ya ven ustedes, muchos cargos que están saliendo. Recordamos siempre la cifra, 680 millones de euros a lo largo de 10 años en un robo sistemático de fondos públicos que estaban destinados a fomentar el empleo y que acabaron, qué curiosidad, en manos de allegados y familiares de socialistas y de sindicalistas. Y además yo siempre digo que en el caso de los ERE, porque se destapó, pero yo estoy convencida de que si no se hubiera destapado, a día de hoy hubieran seguido con ese modus operandi. Y hubiera crecido. Otros 20 años robando dinero de las arcas públicas, destinándolo a quienes ellos querían y para los fines que ya ven ustedes que ellos querían. Lo sorprendente precisamente son esas declaraciones, ¿no? Y de cómo el Tribunal Constitucional está allanando el camino a esa amnistía para que al final los socialistas pues se salgan con la suya, ¿no? Y Magdalena Álvarez reclamándose y ahora va afortunadamente llorando por las esquinas. Ellos, es verdad que nos ganan, si ya hablamos desde el punto de vista de las trincheras, nos ganan muchas batallas, pero yo creo que esta de los ERE es muy difícil que la ganen. No sé yo. La batalla retórica me refiero, no judicial. La batalla retórica, fíjese usted, pues ha llegado un momento en el que, por ejemplo, Juan Espadas, el otro día, el líder del Partido Socialista de Andalucía, salía con ese mensaje, ¿no? Con el de que habían utilizado el políticamente. De WordPerfect, es que no tienen WordPerfect, que solo sabía WordPerfect aquella señora. Bueno, en fin, el caso es que dijo que, pues eso, que era una maniobra de la derecha, que es el mismo mensaje en el fondo que están lanzando con cuando habla el presidente del gobierno con la máquina del fango, ¿no? Que al final todo es fango. De hecho, escuchábamos ayer a Pedro Sánchez hablar de la nueva fundación del Partido Socialista, que iba a fortalecer las ideas de la izquierda contra el azote de la ultraderecha, y vino a decir algo así como que la derecha estaba ganando el relato. Que yo en muchas ocasiones digo, ¿pero qué le era a este hombre? ¿Pero qué medios de comunicación consulta? Esto es muy interesante. Cuando tratas desde dentro con altos cargos del Partido Socialista o con ministros socialistas, te das cuenta que tenemos un efecto espejo a ambos lados de la batalla, en el que ellos piensan de manera sincera que los medios de comunicación están copados por la derecha. Piensan de manera sincera que la derecha controla el relato. Piensan de manera sincera que ellos son el ejército de Pancho Villa y todas las derechas van unidas a todo lo que hagan. O sea, lo que nosotros pensamos de la izquierda, que es que nos están avasallando, etcétera, ellos lo piensan sobre nosotros. A mí la verdad es que me sorprende, la verdad, esa percepción. Es muy sorprendente, lo que implica que en realidad todo esto es una guerra psicológica, en la que hay que generar dudas en el contrario y certezas en los propios. El problema es que muchas veces en la derecha pues tenemos formaciones y políticas y políticos que lo que acaban es generando dudas en los propios y certezas en los ajenos. Pero en realidad la pura verdad es que ellos, el análisis que hacen sobre que los medios están copados por la derecha, que el relato imperante es el nuestro, etcétera, lo tienen súper asumido. Y lo cierto es que si analizas los datos, en parte es verdad, porque el resultado de las elecciones europeas, excluyendo la anomalía catalana, en la que el Partido Socialista tuvo un resultado tan sumamente espectacular que compensó la caída en el resto de sitios, en comunidades autónomas como Castilla y León, en comunidades autónomas como Castilla-La Mancha, incluso en comunidades autónomas como Madrid, hubo una diferencia entre el PP y el PSOE, como dos grandes partidos y arquetipo, de casi 14 puntos. Entonces, la pura verdad es que ellos, analizando los datos, dicen, claro, es que el relato que están haciendo las derechas sobre la amnistía o sobre esto está calando.
de verdad en el resto de España. Lo que pasa es que ellos han asumido ahora, el Partido Socialista, el relato Rajoy de la vida, que es en plan de, pero si la economía va tan bien, ¿por qué no me votan masivamente? Es un poco el de la rajoyismo sociológico. Sí, el de la gestión económica, que en realidad, a ver, es muy importante la gestión económica, lógicamente, pero esas políticas ideológicas que hacen muchísimo daño y que generalmente promulgan los gobiernos socialcomunistas son además políticas que en muchos casos la derecha luego no se atreve a revertir. Entonces, ni se atreve a reconquistar esas libertades perdidas, ¿no? Hablaba yo preocupada por la ley Mordaza, esa ley de regeneración democrática, pero por poner simplemente un ejemplo, ¿no? Hay muchas medidas de corte ideológico que luego no se terminan de revertir. Y lo que dijo ayer Pedro Sánchez en la presentación de la nueva Fundación Avanza del Partido Socialista es que tenían que empezar una cruzada contra la ultraderecha, que tenían que empezar el rearme ideológico. Todos términos, ya ven ustedes, muy belicistas, pero sobre todo me llamó la atención que dijo que la mejor manera para hacer frente al oscurantismo era transformar la realidad desde el gobierno. O sea, esto es una declaración de intenciones clarísima del presidente del gobierno, ¿no? Os voy a contar cómo es la realidad que a mí me interesa y que de hecho lo he hecho con otro tipo de leyes como con la mal llamada ley de memoria histórica, que ahora también tiene otro nombre, ¿no? Democrática. Ahora es la memoria democrática. Es un cambio muy interesante, ¿eh? Porque la ley de memoria histórica ya tenía narices. Es decir, tú me vas a contar a mí lo que es la historia. Tú, que no eres historiador, que eres un gobierno que de parte, que eres además en una historia la como la no puede ser nuestra, histórica, porque la memoria es subjetiva. Absolutamente. Ahora, si yo no estoy de acuerdo contigo, yo tampoco soy demócrata. Es que es una exclusión. Y respecto al tema de la fundación, sí que sí es cierto que tienen miedo porque hay un discurso potente de lo que llaman la batalla cultural, de mucha gente que se planta ante la izquierda. Y yo estoy preocupada por el día 17, pero muy preocupada. O sea, porque creo que llega una ley de... Ayer lo comenté el otro día que estaban Mario y Iván aquí y estuvisteis hablando de esto, es que llega la ley de implantación socialista. Es una vuelta de tuerca más, pero esta vuelta de tuerca a lo mejor es doble. Es decir, ya va a por los medios, ya lo ha dicho, lleva tiempo sembrando este tema. Pseudomedios, tabloides digitales, tal. El otro día hizo unas declaraciones en la SER que a mí me encantan, porque dice, es que hay medios de comunicación que no tienen apenas lectores y que viven de fondos públicos. Sí. Pero pues si no los ves. Pero si esos son los de izquierdas. Claro. Pero si esos son los de izquierdas. Claro, o sea, es que muchas veces dicen, no, es que voy a auditar la audiencia. Pues a ver si la audita de verdad y que nos quede bastante claro. Os cuento un caso que conozco muy de cerca. En las Islas Baleares, en la legislatura del 2011 al 2015, que debían más dinero que Alemania en la guerra, deciden acabar con toda publicidad institucional, con el 100% de la publicidad institucional, para todos los medios. Y de repente tuvieron que cerrar 5 medios de comunicación en catalán, editados exclusivamente en catalán, porque solamente vivían de los fondos públicos del gobierno de las Islas Baleares. Es que claro, solamente hablamos de la publicidad institucional, pero si pensamos, por ejemplo, en la financiación que tienen cadenas como TV3, por ejemplo, puestos a ser, ¿no? objetivos, pues claro, es que igual tenía que cerrar la televisión autonómica española catalana. Yo es que soy partidaria de abolir, derogar, destruir lo que sea. Por supuesto, las públicas autonómicas, por supuesto, me las cargaría todas. Mira, el otro día, diciendo esto, le hacían al presidente de la Comunidad Valenciana una entrevista muy interesante en la que le preguntaban por Canal Nou, que ahora ya no se llama Canal Nou, se llama Apunt. Y le preguntaban por Apunt. Y entonces decía, bueno, ¿va usted a hacer una nueva ley para la televisión, tal y cual? ¿Qué va a hacer? Y entonces dice, sí, voy a plantear una revolución para Apunt. Y mi revolución va a ser que alguien la vea. Ah, bueno, eso es realmente rompedor. Maravilloso. Realmente rompedor. Es que efectivamente, ¿no? O sea, es que el objetivo de la televisión pública es que la vea la gente y que entienda que ejerce una labor de servicio público de verdad, en la que informa sobre lo que ocurre en la comunidad autónoma, en la que promociona, que no impone el valenciano o que no el catalán y lo que ocurra, pero desde luego la primera actividad esencial que tendría que tener un medio de comunicación público es garantizar que haya audiencia que la siga, porque si no, no sirve. Yo creo que no es inocuo. O sea, una televisión autonómica nunca es inocua. ¿Por qué? Porque es que es lo más cercano al vecino, a no ser que haya una televisión municipal, pero es lo más cercano de la región, de todo, y teniendo los gobiernos autonómicos que tenemos, es inevitable que todo quede absolutamente impregnado. Creo que fomentan muchas de ellas, si no el separatismo, el nacionalismo. Está clarísimo.
Creo que cuando tienen un idioma que no es el castellano, solo emplean el cooficial, cuando ninguna región de España tiene un solo idioma. En algunos casos hay 2 idiomas, el español y el vasco, el gallego, el catalán, el valenciano, pero en ninguna hay solo, y sin embargo el español se excluye. Entonces, me parece un gasto que es que hay que quitar. Bueno, es que yo de las autonomías me ponía como mi ley, me dan una motosierra y la lío, no me la des nunca. A recortar cosas, sobre todo teniendo en cuenta lo que nos cuestan, por ejemplo, las televisiones autonómicas, que están en torno a 80 euros a los ciudadanos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Madrid. Yo casi prefiero 80 euros en mi bolsillo y ya decido yo si voy al cine, si me compro un libro, si me compro una suscripción a una plataforma de streaming o qué. Porque sobre todo, yo creo que teniendo en cuenta que hay libertad de prensa, hay opciones privadas como para soportar ese servicio público, ¿no? Para que la gente esté bien informada y que, por tanto, pues en fin... Sí, pero por lo menos si ya aceptamos que tiene que haber, por lo menos que sea con unos criterios lo suficientemente lógicos como para que sea atractivo. Posibles, eso ya sería mira, por ejemplo, en el caso de Aragón, en los informativos de la televisión pública aragonesa lo sigue, llega casi el 60% de ser en su franja. Casi el 60% de ser, que es una pasada. Tiene mucha importancia, ¿no? Quiero decir, pero porque no son noticias políticas para la gente, es que son noticias de sucesos de lo que ha pasado en Jaca, que de otra forma no sirve. Entonces, hay una forma de hacerlo esto como servicio... Todo se puede hacer mejor de lo que se hace. El universo normal es cerrarlo. O sea, eso es lo normal y eso sería lo deseable. Pero si no ocurre, es que hay formas de hacerlo bien para que a la gente le resulte de verdad atractivo el poder verlo y que tenga una labor de información de servicio público real. Sí, pero que en el fondo lo que pasa es que no deja de ser también la enésima herramienta de colocación. Eso ¿no? Exactamente. De las televisiones ¿Qué autonómicas. gobierno autonómico se va a decir motu propio de decir, voy a renunciar? Bueno, pues entonces yo renuncio a esta cuota de poder porque soy muy bueno y entonces me pongo... Es muy difícil. Esa herramienta también de propaganda, ¿no? Al servicio de todos los gobiernos autonómicos. El término desideologizado o desideologizar algo es mentira, porque todo el mundo tiene ideología. No existe algo neutro. Y entonces el plantear que algo está desideologizado lo que implica es que aceptas el status quo socialdemócrata imperante que hay. Sí. Pero decir, no, es que voy a coger a un gestor independiente. Es que es mentira, es que nadie es independiente. Porque tomar una decisión sobre si poner un programa en valenciano o en español, o tomar una decisión sobre si hacer una tertulia política con uno u otro tertuliano, es una decisión ideológica, que tiene consecuencias. Entonces no hay nadie que sea capaz de abstraerse de eso. Porque hay una decisión que tomar. Y la decisión de tomar voy a poner a alguien voy a traer a uno del mundo y a otro del país. Es que eso ya es una decisión ideológica. Pero es que solamente el orden en el que cuentas las noticias, ¿no? Que dices, yo, por ejemplo, por las mañanas digo, pues mira, a las 7 de la mañana hay más gente despierta o menos gente despierta, qué es lo que realmente le puede interesar a la gente. Yo creo que tengo más audiencia a las 8 de la mañana, voy a poner estos temas a esta hora porque realmente creo que tienen hondo calado. Entonces, todas estas cuestiones lo haces en aras de la objetividad, pero no deja de ser elecciones subjetivas, ¿no? Totalmente. Para que en el fondo Por eso influyamos de alguna manera. Lo podéis asumir. Yo digo, a nivel privado, yo soy de las personas que a nivel privado, libertad total, la máxima, o sea, lo máximo, que el tope sea un delito muy tremendo. Soy totalmente liberal en ese aspecto. Y que cada uno con su dinero lo arriesgue como le parezca y que el consumidor decida qué es lo que quiere ver. No, me parece eso bastante legítimo. Oye, un último tema de tertulia, antes de que se nos escape el tiempo. ¿Estáis preocupadas por las elecciones en Reino Unido? ¿Creéis que Rishi Sunak va a terminar de abandonar el 10 de Downing Street? ¿O de repente va a haber una sorpresa mayúscula y se va a quedar? Porque hay muchos medios de comunicación que dicen, oye, no olvidéis que en general Reino Unido es conservador y que 1 de cada 5 votantes siempre ha votado a los conservadores. No, pero el caos es monumental, absoluto, ¿no? Es absoluto monumental. La campaña ha sido completamente delirante. El hartazgo también de la población, ¿no? Han llegado a unos límites casi insospechados. Entonces, es que los sueños a veces se cumplen y se hacen realidad. Entonces ellos llevan muchos años pujando por conseguir esta situación. Es como Cataluña. Cuando llevas tantos años pujando por esto, pues oye, enhorabuena. Que llega. Felicidades. Empezó todo, bueno, no sé si empezó todo con el Brexit, pero desde luego fue un puntal, ¿no? Fundamental en esta estrategia, como dice Pilar Rodríguez de los Santos, de caos, ¿no? De claro, es que Rishi Sunak, recordemos que viene de heredar después del fracaso de Boris Johnson. O sea, es que no ha habido elecciones en mucho tiempo en el Reino Unido. O sea, es que no es que Rishi Sunak apareciera por allí y de repente tal. O sea, él heredó una situación que venía también detrás heredada por Theresa May, que venía heredado de Liz Truss. O sea, ha habido ahí un conglomerado de fracasos en el Partido Conservador que, claro, ya, pues el problema es que la solución que van a dar es que los laboristas tomen el poder, será otro fracaso absoluto y entonces entrarán en una barrena en la que se italianizará
la política británica y bueno, de todas formas, como aquí lo que nos tiene que preocupar es España, lo que tenemos que hacer es ser capaces de aprovechar el desastre en el que vienen. Entonces, es un poco lo que hemos hecho en Madrid con Barcelona, ¿no? Si ellos deciden autodestruirse, pues es Adelante problema con suyo. ello, adelante con ello. Oye, pues pero máxima empatía, pero... Pues una buena ocasión, por ejemplo, para recuperar Gibraltar, ¿no? Aprovechando ese ese caos. es el momento. Sí, hemos tenido varias ocasiones, pero nunca se aprovechan. No, te pues preocupes. esta sería una buena, ¿no? Por ejemplo, otra ocasión que vamos a perder. La verdad es que Lástima. me gustaría Sí. ir en otro sentido, pero bueno, ya ven ustedes que la política europea está bastante interesante. También no sé si estáis siguiendo, me imagino que sí, las elecciones en Francia, esas elecciones que se celebran el próximo domingo, esa segunda vuelta. En fin, la cosa está divertida, ¿no? Por lo menos. De Gran Bretaña me gustaría decir, precisamente me lo recuerda el tema de Francia, que por supuesto los laboristas van a arrasar, los conservadores van a bajar pues una barbaridad. Y el partido más conservador a la izquierda, a la derecha de los Tories, el Reform UK. ¿sí? El Reform UK. Bueno, la gente llama Reform, ¿no? Reform. Porque en plan como en pues confianza. el Reform. El Reform. Se Reform puede, UK. según algunas encuestas, se puede igualar a los Tories. Se puede igualar, que es una pasada. Pero esto es muy interesante porque... Y el liberal demócrata también sube, es decir, que la base de la derecha o de la llamada derecha no desaparece, simplemente se cambia de siglas. Es muy interesante el análisis que hacía Ana Stafford, que es una seguidora de este programa. Hombre, Ana. Ella nos contaba que de hecho el voto a Reform UK, a Reform, viene en buena medida motivado por ese hartazgo, ese cabreo generalizado por un lado, y luego que hay muchos conservadores que no se han leído bien el programa, que eso también pasa mucho, ¿no? Que es un voto en contra, un voto de rechazo. Y luego el sistema electoral inglés, que es muy importante, que es un sistema electoral Sí, que eliges al miembro del Parlamento. Exacto. Y que al final no estás eligiendo como en España, ¿no? Que al final depositas tu voto y vete a saber en qué acaba, ¿no? Claro, no, ahí eliges al representante del distrito, por lo tanto es que igual hay distritos en los que pues Sunak puede no salir. Exacto. Por ejemplo. Es algo bastante curioso. En fin, bueno, vamos a ver qué dicen nuestros oyentes a través de las redes sociales. Es el momento de preguntarle a don Eric Gutiérrez qué han dicho en esta libre encuesta. Saben ustedes que este programa, esta tertulia la hemos empezado hablando de Canarias y también vamos a poner, lógicamente, a través de nuestros oyentes el foco en el tema de la inmigración. Hoy, concretamente, les estábamos preguntando cuál es la sensación, la percepción que tiene la audiencia respecto a la inmigración, porque una cosa son los datos y otra cosa es la percepción. Los datos se los contábamos esta mañana, 25.000 personas han llegado a nuestra tierra, a nuestras fronteras en lo que va de año. Tan solo Canarias ha recibido a 19.000 inmigrantes, o sea que es una auténtica barbaridad, un gran porcentaje. Y por ahí van los tiros, don Eric, de esa pregunta que lanzábamos a la audiencia a través de Twitter, al que ahora se conoce como X, y a través de YouTube, a través del chat de Radio Libertad en YouTube. Efectivamente, doña Carmen, les preguntábamos por este tema que yo creo que está muy candente en estos momentos, tanto en España como en Europa, como comentaba. Yo creo que es el tema principal, fue el tema principal o está siendo el tema principal de las elecciones francesas y uno de los temas principales en Reino Unido. También lo fue aquí en España. Hay que decir que en las elecciones europeas, por supuesto, hay que decir que está muy candente, como digo, y les preguntábamos a los oyentes a ver qué pensaban ellos, cómo veían ellos esta situación y si a pie de calle se siente esto que los datos reflejan, ¿no? Que por eso les preguntábamos que si creen que hay un efecto llamada en materia de inmigración. Les dábamos 3 opciones y ha habido pues una que ha ganado por amplia mayoría, un sí ha crecido ese efecto llamada con un 96%. Las otras 2 opciones sigue como otros veranos con un 3%, ese 3% que solemos decir aquí, y con un 0%. Es la primera vez que veo una opción con 0%, no está disminuyendo. O sea que hay una inmensa mayoría que considera que efectivamente está creciendo o que está igual que otros años. Es verdad que el tema de la inmigración es un habitual en las informaciones de verano. Hay como lo que nosotros llamamos las serpientes de verano, sí, ¿no? Esos temas que de repente aparecen y desaparecen. El caso del paso del Estrecho, el caso, por ejemplo, de Gibraltar. El caso, desgraciadamente, de la inmigración está siendo ya una constante, no solamente durante el año, sino durante todo. Y este año va a ser fuerte. Y este año, como ya ven ustedes, va a ser bastante fuerte, sobre todo teniendo en cuenta las estimaciones, ¿no?, del Gobierno de Canarias de esos 11.000 menas que iban a llegar en los próximos meses. ¿Hay comentarios al respecto, don Eric? Efectivamente, porque no solo esos 11.000 a Canarias, sino que ya hemos escuchado muchas veces a algunos políticos europeos hablar de que la solución
al problema que tenemos con las pensiones, por ejemplo, en España, es la llegada de inmigrantes. Entonces la gente está un poco pues preocupada. Por ejemplo, nos habla de ese tema Josef 5.0, porque nos dice que, por ejemplo, en el gobierno no incentivan a los jóvenes para que formen una familia, no incentivan a las familias para que tengan hijos, pero sí incentivan a los invasores africanos. Están sustituyéndose claramente nos están sustituyendo a nosotros claramente por mano de obra barata y gente comprada por 4 euros para asegurarse el voto. Sin más, lo deja claro ahí Josef, porque muestra que realmente pues las políticas de natalidad están yendo, en vez de por un lado, por el otro, por lo menos así lo refleja. También nos comenta, por ejemplo, Patricia García de Herrera: el PP tan coherente como siempre, vota a favor de regularizar 500.000 migrantes ilegales y luego piden ayuda a Europa por el efecto llamada de la llegada masiva de inmigrantes. Lo peor de este efecto llamada lo estamos viendo diariamente. Que eso es un tema, porque al final le escuchamos al PP en según qué momentos pues quejarse de la inmigración, cuando después pacta con el Partido Socialista el regularizar a los que están. Y luego una cosa que a mí me llama muchísimo la atención: aquí nadie reconoce la culpa, ¿no? La responsabilidad de ese efecto llamada, pero no solo estoy pensando en el gobierno de España, sino a nivel europeo, ¿no? Aquí en todo el mundo se lava las manos, nadie, por supuesto nadie imite, ¿no? Pero que por lo menos digan, pues mira, nos hemos equivocado con estas políticas buenistas, ¿no? Una cosita, el haber pedido ayuda a von der Leyen contra la inmigración es un poquito contradictorio, ingenuo, bueno, raro, sobre todo raro. Ingenuo, desde luego. Acuérdate que también cometió ese mismo error cuando la trajo en campaña electoral, porque Alberto Núñez Feijóo trajo a Ursula von der Leyen, que tiene una especial debilidad por Pedro Sánchez, y dijimos, pero ¿para quién está haciendo campaña esta señora? Que es verdad que dentro del Partido Popular Europeo sí que se había ido prodigando por diferentes países, pero quizás en nuestro país no era el mejor ejemplo a traer, no sé, podrían haber traído otra persona. Pero bueno. Yo creo que Pedro Sánchez vio llegar a Ursula von der Leyen y estaba así, dándose la mano diciendo, bueno. Caballería. Exacto. Von der Pony. Aquí tenemos a Von der Pony. Von der Pony es el mejor apodo que se le ha puesto nunca. Es maravilloso. Sí. Sí, efectivamente. Decadencia. También nos escribe Janto C, que nos dice: hemos dejado la puerta abierta sin control alguno. Entran de todo, hombres fuertes, radicalizados, jóvenes, que no vienen a integrarse, vienen a imponer un nuevo orden entre tibios y progres lo permiten. Muestra eso, pues al final, que ese tipo de perfil que llega a las costas españolas, creo que cualquiera que vea un vídeo de qué tipo de perfil es lo va a ver a la primera. Ese hombre grande, fuerte, radicalizado. Y es que al final, como ha comentado doña Carmen, está clarísimo que el Islam radicaliza a gran parte de la gente que lo profesa. Entonces, claro, si llegan con una cultura que es diferente a la nuestra y quieren imponerla, es que no hay más que ese golpe. Sobre todo ese problema ideológico, que es muy difícil de combatir, ¿no? Esa ideología de Islam radical, que es prácticamente imposible, y entonces tenemos que frenar esos flujos migratorios de alguna manera. Es prácticamente una secta, diría yo. Por último, Sandra Marcos nos dice: más que un efecto llamada, tal parece que alguien envía una invitación urgente a todo incluido de gratis. Parece... La pulserita europea, ¿no? En plan de viene Totalmente. todo incluido. Sí, ya va a ser lo siguiente. Estrellas. En plan de 5 estrellas, todo incluido, con bebidas, comidas, en fin. En relación a esto, ya un solo apunte. Si alguna vez han entrado en YouTube, hay un montón de vídeos en árabe enseñando a los pues la gente que viene aquí desregularizada o incluso los que están aquí legales, para pedir ayudas al gobierno. Si lo buscan, es impresionante. Hay un montón de vídeos dedicados tutoriales, ¿no? Que son muy didácticos. Tutoriales para enseñar a la gente que vive en España, que está ilegal o incluso legal, para pedir ayudas al gobierno, para cómo conseguirlas y para vivir de ello. Bueno, pues ya ven ustedes las mamandurrias y luego pues esas subvenciones. Voy a decir una cosita. Yo apuesto totalmente por la inmigración hispana, porque una vez me dijo Esparza, estábamos en un programa, y me dijo, tener el mismo concepto de pecado es importante. Bueno, y la misma lengua, es que es fundamental. Y la misma lengua. Es la mejor herramienta para la integración, y por eso la lengua es un legado maravilloso que nos une con Hispanoamérica. Vamos, yo soy muy pro hispanoamericana y trabajar y todo. Y luego, en general, ¿qué trabajadores son? Que eso también les diferencia bastante. En fin, yo ahí lo dejo. Yo, vamos, lo digo por experiencia, estoy... encantada. Bueno, pues doña Pilar Rodríguez Los Santos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Seguimos todas las informaciones de OK Diario. Es uno de los medios que más se está volcando con el caso de Begoña Gómez, sobre todo con ese entramado, ¿no? Con esa red de, en fin, favores que tejió Begoña Gómez en torno a muchas empresas. empresas. Diario en general siempre es algo bueno, positivo y reconfortante. Siempre. Pues le diré que don Eric Gutiérrez, desde que leo OK Diario, casi es madridista. El que es un culé de pro, pues de un tiempo a esta parte la conversión siempre es posible.
está a Te punto. esperamos en el lado correcto de la historia. Sí, pero no en el fútbol, lo siento. Érico, lo majo que eres, es que son Y estas sin cosas embargo, que sorprenden, pero ¿verdad? fíjese, si será buena persona, que le contratamos pese a ser del Barça. No, los que sois Ahí lo buenas dejo. personas sois vosotros. Doña Carmen Álvarez Vela, que nos reímos mucho. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias, doña Carmen Carbonell. Muchas veces, que se suele decir, ¿no? Las que tú quieras. Ojalá coincidamos aquí muchas veces. Y eso sí, hacemos ahora una pausa publicitaria y enseguida volvemos con más cosas aquí en Mañanas en Libertad. Comienza tus mañanas en libertad. Radio Libertad.